Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy del Evangelio de la Iglesia Católica. Quiero decirles que mi nombre es César Arturo Arias, soy laico de la Iglesia Católica. Toda la vida he profesado esta religión y es la religión que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos y toda mi descendencia escogió porque era la única que venía desde hace 2000 años enseñando la doctrina de Jesucristo. Por lo tanto, tengo que confesarles que estoy metido en la única iglesia que salva. La única iglesia que salva, pues es la iglesia que fundó Cristo, y nosotros lo leíamos el domingo pasado en Mateo 13 al 19, donde Jesús le entrega las llaves del cielo, le da la potestad a Pedro, le entrega su iglesia, y esa es la iglesia que nosotros los católicos tenemos como salvación, y es la única iglesia que salva. Eso es muy importante que lo entiendan los protestantes, que si ustedes están metidos en otra iglesia diferente a la iglesia católica, a la iglesia que fundó Cristo, están metidos en doctrinas de demonios que nada tienen que ver con Cristo, nada tienen que ver con Dios. Por lo tanto, si ustedes persisten en seguir en esas iglesias o esas sectas religiosas, permítanme decirles que su destino no es el cielo, está entre el purgatorio y el infierno. Sin embargo, Dios es quien tiene esa última palabra, pero sí les puedo decir que morirán en pecado, en un pecado que se llama el pecado de la apostasía, y ese pecado es un pecado mortal. Por lo tanto, si alguno de ustedes cree que por seguir esa doctrina va a llegar al cielo, por ese camino nunca van a llegar al cielo, porque la única iglesia que fundó Cristo es la Iglesia Católica en Mateo 16, 18. Si ustedes quieren, buscan en la Biblia y encuentran esto que yo les estoy diciendo, para que no piensen que les estoy mintiendo. Vamos a persignarnos, muchachos, porque hoy voy a leer el Evangelio de este lunes y el Evangelio del sábado, del martes, porque el del día lunes no lo hice. Los voy a unir todos dos, los Evangelios, porque hablan de lo mismo, hablan de los aines. Y esto ahorita ustedes lo van a entender, pero vamos a leer primero. Persignémonos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer de este martes, 1 Tesalonicenses 2, 1 al 8. Deseamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Sabéis muy bien, hermanos, que nuestra vida no fue inútil, ni mucho menos, a pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipos, que ya conocéis. Tuvimos valor, apoyados en nuestro Dios, para predicaros el Evangelio de Dios en medio de fuerte oposición. Nuestra exhortación no procedía de error o de motivos turbios, ni usaba engaños, sino que Dios nos ha probado y nos ha confiado el Evangelio, y así lo predicamos, no para contentar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestras intenciones. Como bien sabéis, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres, ni de vosotros, ni de los demás, aunque como apóstoles de Cristo podíamos haberos hablado autoritariamente. Por el contrario, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Pablo le habla a los tesalonicenses y le dice de una manera muy linda: deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas. Esto que acaba de decir Pablo es lo que hoy día yo estoy experimentando, porque desde un tiempo para acá me he venido entregando a la palabra de Dios de una manera tan firme que casi que todo lo que Jesucristo predica y todo lo que está escrito en la Biblia termino entendiéndolo. Y Pablo hoy le está diciendo a sus tesalonicenses que ellos les están predicando la palabra de Dios de una forma muy humilde, de una forma sencilla, no con pretensiones, no para que les agrademos,
no para que ustedes nos carguen de honores, sino por el contrario, para que nosotros nos sintamos que Dios le agrada lo que nosotros hacemos. Por eso a ustedes les hemos entregado el Evangelio de una manera sencilla, humilde, tratando de que ustedes entiendan y comprendan que Dios es uno y Dios está con nosotros, sin pretensiones, sin orgullo, sin soberbias. Nosotros pudimos haberle hablado autoritariamente a ustedes, pero no lo hacemos así, porque así no es que lo quiere Dios. Hoy día yo soy uno de esos convencidos, soy uno de esos que cuando estoy enseñando el Evangelio y voy a las casas a predicar, cuando me encuentro alguna persona, trato de que esa persona lo entienda, lo comprenda de una manera sencilla. Trato de no sublevarme, ni de llevar el orgullo por delante, sino de que esa persona sencilla lo entienda. Y dice Pablo al final, vea, es tanto el cariño que les tenemos, que casi que nosotros quisiéramos quedarnos a cuidarlos a ustedes. Ayer tuve una experiencia con la familia Tobón. La familia Tobón se encuentra en una situación muy desesperante. Qué tristeza ir a esa casa. Y la verdad es que están sufriendo mucho. Siempre le he guardado cariño a Elenita Tobón, que desafortunadamente hace como 20 meses perdieron a su madre, que era la que medio sostenía el hogar pidiendo por ahí limosna, pero falleció y ella entró en un desconsuelo total y no hace sino llorar y sentir remordimientos y todo. Pero ayer que fui, lo que yo noté en esa casa fue que había una ausencia total de Dios, ausencia total de Dios. Están llenas de recriminaciones con la gente porque la gente los ha dejado a un lado, de recriminaciones con los sacerdotes, de recriminaciones con todo el mundo, pero a la hora de nosotros querer ayudarles, no se dejan ayudar, no se dejan ayudar. Vi totalmente la ausencia de Dios en esa casa, pero también noté la presencia del demonio, porque luego de haberles inculcado la palabra de Dios y haberlas convencido de que se acercaran más a Dios, buscaran de Dios, ellas accedieron inicialmente y les dije, vean, son las 5:30, arréglense, váyanse para misa, que quede aquí a una cuadra y participen de Dios, confiésense, participen de la Eucaristía y va a ver cómo Dios les ayuda. Yo fui a misa. Y después de terminar la misa vi que ellas no fueron. Me fui para la casa de ellas y ellas no quisieron salirme. No quisieron salirme. Salió una hermana grosera a decir que ellas no iban a ir a ninguna parte imponiéndoles las cosas, ordenándoles las cosas. Cuando muchas cosas les expliqué a ellas que yo iba en el nombre de Dios, pero que ellos tenían un problema grave y era que no tenían la presencia de Dios en su corazón. Odiaban, tenían resentimientos, tenían iras, rabias contra el prójimo y contra la gente. Y cuando la gente iba a ayudar, ellas le cerraban la puerta. Yo soy testigo de ello porque me sucedió lo mismo después de las 8 de la noche cuando volví allá. Y que entonces que ellos no iban a ir a misa, que porque yo les estaba imponiendo esto. Y una cosa que les expliqué a ellas es que Dios no impone a nadie, no obliga a nadie. Eso es una cosa terrible, eso es una cosa horrible, terrible es terrible, porque Dios no obliga. Pues Dios está a la puerta. Si usted permite que Dios entre, abra su puerta en su corazón y deje que Dios entre. Pero si usted dice no entra, Dios no entra, ni siquiera obliga. Y entonces la lección que yo estaba tratando de darle a ellas para querer ayudarlas terminó siendo una lección para mí, porque me di cuenta que Jesucristo mandó a 72 delante de él, de 2 en 2, a predicar la palabra de Dios. Y ellos fueron a predicar la palabra de Dios. Y Jesús les dice, vayan, entren a una casa, diga la paz es con ustedes. Si los reciben en esa casa, quédense ahí, coman, beban de lo que les den y la paz estará con ellos. Pero si no los reciben, salgan de ahí, límpiense hasta el polvo de los zapatos y váyanse a otra parte, que les será más llevadero el juicio de Sodoma y Gomorra que a esa familia.
Pues así de triste estoy hoy, porque definitivamente esta familia, a pesar de que quise ayudarlos, cerraron la puerta. Y una señora que estaba ahí dentro, en vez de alimentarles la fe, terminó diciéndoles: no vayan a misa, no se confiesen, no comulguen. Ustedes, nadie las tiene por qué obligar a asistir a lo que ustedes no quieren. Y en vez de escuchar la palabra de Dios, decidieron escuchar al mismo demonio para que no asistieran a ese sitio. Eso es una lección terrible. Y hoy el Tesalonicenses nos está dando esa gran lección de que nosotros debemos predicar la palabra de Dios con amor, con humildad y con deseos de agradar a Dios y no a los hombres. Vamos a seguir leyendo el Salmo 138, 1, 3, 4, 6. Señor, tú me sondeas y me conoces. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento y de lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante, me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Y ahora me voy a devolver para el evangelio de ayer y luego lo empato con el evangelio de hoy, porque los dos evangelios son uno solo que el de ayer lunes era la primera parte y este de hoy martes es la segunda parte, y por eso los voy a unir todos dos, porque es un evangelio terrible para los hermanos separados. Es sencillamente terrible para los hermanos separados, porque a veces me han dicho: César, es que usted habla muy duro y juzga a los hermanos separados y dice cosas que no deberías decir. Y yo le decía a esa persona que me decía esto: mijo, como yo los trato con el cariño de que Pablo está hablando de los tesalonicenses, como los trata Dios, eso sí es terrible, y usted lo va a escuchar a partir de este momento. Mateo 23, 13, 22. Ay de vosotros, guías ciegos. Estos evangelios van dirigidos a los protestantes, a los pastores, más a los pastores que a los que los siguen, pero va para todos ellos. Ay de vosotros, guías ciegos. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas. ¿Quiénes son los letrados y fariseos de hoy día que creen sabérsela toda? Los protestantes. Que cerráis a los hombres el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. ¿Y cómo es esto? No hay necesidad de confesarse con un hombre que es un pecador igual que nosotros. Aquí en la tierra no hay autoridad para perdonar pecados. No es sino mirar para el cielo y ya uno es libre de pecado. No hay necesidad de recibir la Eucaristía porque ahí no está el cuerpo y la sangre de Cristo. Guías ciegos. No entran ustedes ni dejan entrar a los que les siguen a ustedes. Y por eso aquí dice: el reino de los cielos, ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que devoráis los bienes de las viudas con pretextos de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. Ustedes, los que le dicen a la gente: vendan la casa y den el diezmo y den la comisión y dan una cantidad de cosas y le quitan al pobre todo. Le quitan al pobre todo y para quedarse ustedes ricos. Y dice acá: vuestra sentencia será por eso más severa. Qué pesar de los protestantes, qué pesar de los pastores, sobre todo los pastores, que son los que, como guías ciegos, entraron al oficio de utilizar la fe para su propio beneficio con el diezmo y están atracando al pueblo. Y la sentencia será por eso más severa. Ay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis digno del fuego y el doble que vosotros.
viajan por el mundo. Aquí en la Unión Valle han aterrizado un montón de iglesias, buscando dónde hacer prosélitos, dónde quitarle a la Iglesia Católica malos católicos, y se los han arrastrado para sus iglesias. Y dice acá, y cuando los conseguís lo hacéis digno del fuego, el doble que vosotros. Esos protestantes que se salieron de la Iglesia Católica y se fueron para una iglesia protestante, dice acá, lo hacéis digno del fuego, el doble que vosotros. O sea que aquí los protestantes dicen van al infierno, y será un infierno más grande que el de los mismos pastores por haber seguido a esos guías ciegos. Y agrega más, hay de vosotros guías ciegos que decís, jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? Todo lo hacen por dinero, todo lo hacen por el diezmo, y dicen que no hay necesidad de jurar por nada ni ayudar a la familia. Después de que usted dé el diezmo al templo, eso es más que suficiente, porque lo único que hacen es atracar a los pobres, ignorantes, católicos que se salieron de la Iglesia Católica por seguirlos a ustedes. O también jurar por el altar no obliga, o jurar por la ofrenda que está en el altar se obliga. Ciegos, ¿qué es más la ofrenda? O el altar que consagra la ofrenda. Quien jura por el altar jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo jura también por el que habita en él. Y quien jura por el cielo jura por el trono de Dios, y también por el que está sentado en él. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Todo lo que hacen los pastores con los pobres católicos ignorantes que se salieron de la Iglesia de Cristo, sencillamente fue para atracarlos y someterlos a un infierno, porque no serán salvos de acuerdo a esta escritura. No serán salvos de acuerdo a esta escritura. Y continuamos leyendo el pasaje del Evangelio de este martes, que es continuación. Mateo 23, 26. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que pagáis el 10º de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, el derecho, la compasión y la sinceridad. Hoy día el diezmo, que si usted tiene una tienda y en la tienda venden hasta comino, hasta de ese comino que usted vende, tiene que dar el diezmo, el 10%, de lo más mínimo que vendan. Aquí dice del anís y del comino. Hoy día una banana, y hay que darle el diezmo por el valor de esa banana, y por todo le cobran. Es un negocio también montado en los Estados Unidos, que cada día los pastores se vuelven más ricos. En El Salvador, en Guatemala, en México, en Costa Rica y aquí en Colombia. Cada día los pastores se vuelven más ricos y más desobedientes de Dios. Y aquí la Escritura dice, guías ciegos serán condenados todos por haberse alejado de la Iglesia de Cristo. Y dice acá, cuando lo más importante, el derecho, la compasión y la sinceridad, y no lo hacen con los que lo siguen. Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Esto es un mensaje terrible para los hermanos separados, cuando los estamos comparando con los fariseos y los letrados de esa época, porque los fariseos y los letrados de esa época se comportan igual que los protestantes de esta época. Los pastores
Desde el año 1520 comenzaron a utilizar el diezmo como un medio de atracar al pueblo, y como vieron que era un gran negocio, por eso hoy día hay más de 70.000 iglesias en el mundo montadas para defraudar a Dios y para conseguir riquezas en este mundo. Y Dios les dice que el fuego les espera, y a los que lo siguen les espera el doble de fuego por haberlo seguido y por haberse salido de la Iglesia Católica. Hoy puedo asegurarles, muchachos, que esto se practica en el mundo, y que si ustedes no regresan al redil, a la Iglesia de Cristo, ustedes no serán salvos. No soy yo quien los condene, pero es el mismo Jesucristo quien les va a decir: pecaron del pecado de la apostasía, apostataron en contra de las leyes que yo dejé fundadas, de la doctrina que yo he fundado en los 12 discípulos y que han venido de generación en generación enseñándola. Pero ¿cuál es el problema de Dios? Que Dios no obliga a nadie a estar en su iglesia, a nadie. Esos pobres católicos ignorantes no entendieron la doctrina de Cristo, y vino un pastor mentiroso y los engañó, e inmediatamente se salieron. Y a Dios le importó que se hubieran salido. A Dios pues, porque Dios no obliga a nadie a quedarse con Él. Todo el que está con Dios está por fe, no porque Él obliga. Por eso es tan fácil arrebatar a un mal católico de la Iglesia Católica. Por eso tantos malos católicos se han salido de la Iglesia Católica, porque es muy fácil llevárselos, porque Dios no obliga a nadie a quedarse en su iglesia. Todo el que quiera estar en su iglesia tiene que estar por fe. Eso le pasa hoy día a la familia Tobón, que fui y les expliqué la palabra de Dios, les enseñé la palabra de Dios, la aceptaron por un momentico, y luego que salí, cerraron la puerta e inmediatamente vino el maligno y los volvió a arrastrar al mundo en el que estaban, donde no está Dios. Y les dije: cuidado, vendrán y las sacarán de lo que yo les he enseñado, pero conserven la fe, porque a Dios solamente se le puede creer por fe. Y vino el maligno, que fue una señora familiar de ellos que vivía ahí enseguida, y la sacó inmediatamente todo lo que yo les había enseñado. ¿Creen que a Dios le importó eso? Que a Dios le importó que se hayan salido después de que se les había enseñado e ilustrado de que debían volver al redil. Allá están perdidas en la oscuridad. ¿Ustedes entienden todo esto, muchachos? Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.